Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a su canal La NASA RD. El día de hoy traemos informaciones súper importantes acerca del asesinato del presidente de Haití. Pasan los días y las amenazas en el vecino país Haití no cesan y cada día siguen. Esta vez amenazaron de muerte a un empleado. Quédate a escuchar a todas estas informaciones de último minuto porque es súper importante. Aquí te vamos a detallar lo que está pasando y por qué razón amenazaron a ese empleado de muerte. Un empleado amenazado de muerte por negarse a asociar a Reginald Bulles y Jouri Letortu con el asesinato del presidente Jovenel Moïse. En 13 años de experiencia, Marcelin Valentín, secretario del Tribunal de Paz de Pétionville, dice que nunca ha sido objeto de amenazas tan graves. Por negarse a ingresar los nombres del senador Jouri Letortu y el doctor Reginald Bulles en un informe, como parte del complot para asesinar al presidente Jovenel Moïse, este empleado afirma ser objeto de amenazas de muerte en su teléfono. Grefie conociste a Tambal Nantet pa WWI. Yo pase lot pou Fellon Bague y WAPFKK, recibió el 16 de julio de 2021. Hace 6 días, el secretario indicó que un joven había venido a amenazarlo en el propio recinto del juzgado. Puedo confirmarle que fui a la corte el 10 de julio para sellar un informe cuando un joven alto y amenazador me lo dijo. Le dijeron que agregara los nombres de Reginald Bulles y Jouri Letortu como parte del complot. WAPFKK detalló el empleado que fue amenazado con eliminar 2 nombres en el acta. Ouchonan fouye Caimaun Nando sie presidan WLAN. Jodi retira 2 nonan cacapuosebebal o ad m aprele ou papranapel, escribió este remitente al secretario que había sido llamado el 10 de julio por el coordinador de seguridad del presidente Jovenel Moïse, el comisario divisional Jean Laguel Civil para tener información sobre declaraciones. Marcelin Valentín, entrevistado por el diario Le Nouvelliste el 2 de agosto, no relacionó estas amenazas con el señor civil, encarcelado durante varias semanas por orden de la Fiscalía de Puerto Príncipe. El empleado que dijo al diario Le Nouvelliste que los hallazgos de los cadáveres de colombianos no se hicieron donde cayeron sino cerca de la comisaría de Pétionville, listos para el OAPT. Estas amenazas son graves, me confió Ainé Martín, presidenta de la Asociación Nacional de Empleados Haitianos que había dado la alarma y desde el 12 de julio denunció las amenazas contra los empleados Marcelin Valentín y Waki Filostene. Lamentó el hecho de que estos empleados no estuvieran protegidos. Bulles denuncia un oscuro complot para eliminarlo. No voy a comentar sobre los aspectos específicos revelados durante las últimas 2 semanas, dijo Pierre-Reginald Bulles a Le Nouvelliste. Son bastante informativos. Todo parece ser parte de un vasto y oscuro complot para acabar con muchas cabezas problemáticas, incluido yo, Reginald Bulles, y permitirles permanecer en el poder con el propósito de continuar enriqueciéndose ilícitamente. Repito, necesitamos una investigación internacional independiente para identificar a los autores intelectuales, materiales y financieros de este atroz crimen. El pueblo haitiano lo exige, agregó el señor Bulles. Jouri Letortu, profundamente conmocionado. El senador Jouri Letortu, que dice estar acostumbrado a las denuncias calumniosas sufridas a lo largo de su vida política, a los rumores que perjudican a su familia, subrayó que está profundamente conmocionado por la declaración del secretario que confirma las amenazas sufridas para presentar su nombre en el archivo como autor intelectual. Pensar que se puede manipular la justicia con impunidad en un caso con resonancias internacionales es demostrar lo cómodo que es el sistema mafioso que asesinó a Jovenel Moïse, estimó Jouri Letortu, entrevistado por Le Nouvelliste, el 2 de agosto. No me atrevo a imaginar ni por un segundo lo que sucedería si el escribano no hubiera tenido el valor de denunciar las amenazas hechas para que me asocie con un crimen del que no sé absolutamente nada, prosiguió vuestra Letortu, estimando que el héroe de la DIA es el secretario.
Es sobre el secretario y su inmenso coraje que debemos convertir el foco de atención. Es prioritario que se tomen medidas especiales de protección en su beneficio, pues quienes lo amenazaron con 2 balazos en la cabeza si se negaba a modificar las declaraciones anotadas en la investigación, no son niños. Como prueba, Jovenel Moïse fue asesinado, recuerda Jouri Letortu. Cuando el sistema judicial es tan a menudo acusado de corrupción, ¿no deberíamos valorar a quienes desafían el bandidaje? No pretendo desanimar, pero seré más cuidadoso. Pierre Esperance no se sorprende. No nos sorprende. Estábamos al tanto de la información y amenazas contra estos secretarios y jueces. Esto muestra que hay personas dentro del régimen que, desde el exterior, están liderando el tema. Lamentablemente, Martín Moïse está de acuerdo. Está claro que hay una complicidad interna, pero han optado por no hablar de eso y por involucrarse en manipulaciones políticas en el contexto del caso, dijo el titular de la Red Nacional para la Defensa de los Derechos Humanos, RNDDH, Pierre Esperance. Investigación exhaustiva. Si el FBI no arroja luz sobre lo sucedido, no sabremos nada de la policía judicial ni de la justicia haitiana, dijo el activista de derechos humanos. Hay manipulación. Le dieron una orientación política al expediente, lamentó Pierre Esperance. En otras noticias. Aproximadamente 2 semanas después de asumir el cargo, el primer ministro Ariel Henry está luchando por mostrar la dirección que quiere darle al país. El primer ministro, que encabeza un ejecutivo unipersonal, es discreto. Parece que está a la sombra del fallecido presidente Jovenel Moïse, quien lo nombró poco antes de su asesinato. Aparte de los nuevos ministros que se han incorporado al gabinete ministerial, la máquina dejada por Jovenel Moïse sigue en pie. La semana pasada, Ariel Henry tuvo que reconsiderar su decisión de estudiar la posibilidad de revocar el controvertido decreto que crea la Agencia Nacional de Inteligencia, ANI. Renel Luberice, secretario general del Consejo de Ministros, había expresado públicamente su oposición a esta decisión. Contra todas las expectativas, fue el primer ministro quien tuvo que dar marcha atrás. Desde esa primera batalla perdida, Ariel Henry no ha anunciado ninguna otra decisión importante. Anunció durante el pasado fin de semana el congelamiento de todos los subsidios dentro de la administración pública y la suspensión de ciertos beneficios de los que disfrutan los altos funcionarios, pero nada nuevo. Otros jefes de gobierno antes que él habían adoptado medidas similares. ¿Para qué resultados? Hasta ahora Ariel Henry gira en torno a temas que pueden generar controversia. En una rueda de prensa la semana pasada, se contentó con comentar sobre las elecciones, el referéndum o el diálogo nacional. Quizás el jefe de gobierno se esté tomando su tiempo antes de poner en marcha la maquinaria del gobierno. Mientras tanto, la organización Médicos Sin Fronteras anuncia el cierre definitivo de su hospital de Martizán por motivos de inseguridad. Persiste la escasez de combustible en las gasolineras después de mejorar la semana pasada. Incluso si el jefe de gobierno había establecido las prioridades de su administración durante la instalación del gabinete ministerial, aún no sabemos en qué dirección nos llevará. Sabemos que la prioridad del primer ministro Ariel Henry es la organización de elecciones generales para dotar al país de instituciones democráticas y autoridades legítimas. ¿Pero cómo llegas ahí? Esta es la pregunta que Ariel Henry y su equipo deben responder. El camino que conduce a estas elecciones está plagado de obstáculos. El propio primer ministro es consciente de que restaurar el clima de seguridad en todo el país es un requisito previo. Ariel Henry, que ha renunciado a revocar el decreto que crea la Agencia Nacional de Inteligencia por oposición de Renel Luberice, ¿podrá tomar medidas drásticas para combatir la inseguridad? El primer ministro también debe mostrar su voluntad de luchar contra la impunidad y la corrupción que aumentaron bajo las 2 administraciones del régimen de PHTK. Durante la presidencia de Jovenel Moïse,
Los sospechosos de masacres en barrios populares